Buenas tardes, el día de hoy vamos a representar un debate de la materia de realidad nacional y geopolítica para conocer la crisis de nuestro país. Contamos con 6 panelistas: Ángel Escola de la ciudad de La Tacunga, Gabriel Vargas de la ciudad de La Tacunga, Sofía Laguisa de la ciudad de La Tacunga, José Topanta de igual manera de la ciudad de La Tacunga, Fernanda Morena de la ciudad de La Tacunga y Darío Campos del Pelileo, y quien les habla, la moderadora Evelyn Pacheco de la ciudad de La Tacunga. Recordamos a nuestros panelistas que cuentan con 1 minuto para realizar sus intervenciones. Procedamos con la primera pregunta. ¿Qué opinan ustedes acerca del modelo de producción capitalista y del modelo socialista? Bueno, buenas tardes. Dame la palabra, Fernanda. Gracias, compañeros panelistas, miembros de la mesa. Para mí el modelo capitalista es el más eficiente, es el que se debería aplicar en nuestro país, debido a que está basado en una metodología de patrón-trabajador, es decir, emplea muchas fuentes de trabajo y permite que cada persona que esté a cargo de ese jefe se vaya desarrollando. Si bien es cierto, en el país hace falta esta inversión capitalista de empresas extranjeras que permita en sí el desarrollo de nuestro país, de manera que con inversión de impuestos, muchos beneficios a nuestros trabajadores van a permitir que cada uno de ellos vayan desarrollándose de a poco y, cómo no, que nuestro país salga de la crisis en la que nos encontramos. Seguidamente, ¿algún panelista desea responder la pregunta? Sí, con respecto al punto de vista de la compañera Fernanda, quisiera dar mi punto de vista. Yo considero que el régimen capitalista crea un poco de desigualdad social, ya que la parte beneficiada solo es una persona, como decir, el gerente de una empresa, y quién sabe, esa persona que está a cargo no les dé su seguro a sus trabajadores, o quién sabe cómo les trata a sus trabajadores. No sabemos internamente cómo manejan su empresa, no sabemos, solo sabemos que ellos vienen, nos prestan maquinaria y listo, ellos reciben toda la ganancia. Pero tú bien sabes que cada una de estas empresas se van a regir a lo que es una ley de trabajador, una ley que les ampara a ellos, ya que el Ecuador cuenta con distintas leyes en donde van a permitir que el trabajador no se vea afectado. Uno de ellos es la afiliación al IES, así que cada patrón no debe afiliar a sus trabajadores, debe contar con ciertos estatutos en los cuales va a demostrar que este trabajador no va a ser vulnerado ni explotado en su trabajo, ¿sí? Es por ello que sería una manera excelente que las empresas inviertan, empresas capitalistas, para que el Ecuador se desarrolle, ya que si nos vamos solo por el modelo socialista, todos los ecuatorianos nos vamos a hacer conformistas y vamos a decir que el Estado me dé todo y no vamos a permitir el desarrollo de cada uno como personas, porque cada uno tenemos capacidades. Fernanda, sin embargo, tú sabes muy bien de la corrupción que existe en nuestro país. Y los patronos se ven siempre a la cabeza de todo, los dueños siempre los más. ¿Qué pasa cuando el patrono no hace lo que debe hacer y aparenta que sí lo hace? Es por esto que se ha impuesto el modelo socialista, la pregunta, Sofía. para dar igualdad, se puede decir, a los ecuatorianos. Es por ello que ahora, ¿qué pasa con la educación? La educación en nuestro país es gratuita. Si nos dirigimos sin irnos muy lejos a nuestros países vecinos, la educación superior es costosa, es bastante costosa, por lo cual muchas personas no tienen la capacidad de acceder a ella. Por eso, y muchas cosas más, yo considero que el modelo socialista, en cierto modo, ha beneficiado a nuestro país. Panelistas, un saludo a todos ustedes. De acuerdo a lo que defiende Sofía y Gabriel, pues, del modelo socialista, en algunas partes, pues creo que se puede decir que el modelo socialista es de una forma, se puede decir que tal vez buena, ¿no? Pero no estoy de acuerdo debido a que hay muchas cosas. Aquí ha ocurrido en el Ecuador muchas cosas que se han ido a empresas. Dice que el modelo socialista es el que da trabajo a toda la gente, que todos son iguales, ¿no? Prácticamente por ahí se va.
Pero de aquí a hace pocos años atrás, ¿qué ocurrió en este gobierno pasado? Que las empresas del Ecuador se estuvieron yendo a otros países, principalmente a nuestros países hermanos como Colombia, Perú. ¿Por qué es tanto? Porque aquí había tanta regulación en la parte, se puede decir, a la parte capitalista, donde tenemos diferentes fábricas, diferentes empresas en las cuales da trabajo a los ecuatorianos. Si bien es cierto, no quiero decir que todas las empresas han tenido, se puede decir, un respeto hacia el trabajador, pero se puede decir que al fin y al cabo ellos tenían trabajo. Ahora ahí aumentó la tasa de desempleo en nuestro país. Muchísimas gracias. Continuando con la siguiente pregunta, señores panelistas, como sabemos, el Ecuador es un país rico en recursos naturales. Cuenta con 4 regiones, Sierra, Costa, Amazonía y Galápagos, y se puede cultivar la tierra la mayor parte del año. ¿Consideran ustedes que el Estado debería invertir más y mejor en el aprovechamiento de sus recursos naturales, como la minería y el petróleo, considerando que actualmente las economías en el mundo están cambiando? Les cedo la palabra a Ángel Escola. Muchas gracias, compañeros panelistas, un saludo, agradeciéndoles esta intervención. Bueno, mi punto de vista con respecto a la explotación del petróleo estaría a favor, debido a que, bueno, como sabrán, el avance tecnológico a nivel mundial está cambiando las energías de consumo. Es por ello que el petróleo de aquí a unos 10 años quedará obsoleto. Más que todo, el precio de demanda será mucho menor al precio que nosotros, el precio de barril que es explotado. Entonces, yo recomendaría explotarlo más pronto para poder tener algún provecho de eso, siempre y cuando respetando las normas medioambientales. Como bien sabrán, Ecuador es el primer país que tuvo la Constitución Verde, la que protege al medio ambiente. Entonces, siempre y cuando estaría de acuerdo que se explote, respetando estas normas, lo que dice la Constitución. Muchísimas gracias. Pero en cambio, cualquier forma de explotación que sea del petróleo, por más controlada que sea para que no deje residuos, va a causar destrucción en lo que es la biodiversidad. Por tanto, la forma más viable de llegar a una explotación de nuestros recursos sería la del turismo. Tenemos lo que es la región costa, sierra y oriente, además también la región insular. Son unas altas fuentes de recursos naturales donde su forma sería la explotación turística. Además, el avance de la tecnología ha avanzado bastante en el campo de la biogenética, donde se puede realizar la manipulación genética de las plantas, de nuestros productos, donde que en reducidos espacios se puede producir se puede tener mayor cantidad de producción. Entonces, eso sería la forma más viable de aprovechar los recursos de nuestro país, no tanto lo que es la explotación minera ni petrolera. Muy bien, gracias. Si bien es cierto, Ángel nos hablaba de la explotación antes de que el precio del petróleo caiga, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú vas tanto a 10 años si las tecnologías han avanzado tanto? Y en la actualidad, pues hay países que con la misma tecnología que tienen, producen el petróleo, explotan el petróleo a bajo precio. Es por ello que la tendencia está a decaer. Y no nos vayamos a 10 años, sino en este mismo año podría el precio del petróleo caer. Y nosotros como ecuatorianos no estamos en el nivel o en la capacidad de competir con los otros países que tienen esta tecnología. ¿Por qué no nos vamos a lo que es el desarrollo de la ciencia, que si bien es cierto, esto es lo que nos va a permitir el desarrollo no solo como país, sino como personas, ¿sí? Hacer investigaciones, de la cual Fernanda, te quedan 15 segundos. Podremos buscar nuevas maneras de explotar las energías alternativas como las que tenemos, la energía solar, la eólica, invertir en estas para poder dar. Gracias por tu intervención. Continuamos con la siguiente pregunta. Bueno, con respecto al punto de vista que tiene Fernanda de esto y mi compañero José, quiero recordarles que, si bien es cierto, el petróleo es un producto que está susceptible al precio del mercado internacional, nosotros necesitamos, en el punto en el que nos encontramos, necesitamos que se inyecte dinero, se inyecte capital a nuestro país.
¿De dónde vamos a obtener dinero si no tenemos algo que vender nosotros? Nosotros tenemos algo más que vender que no sea petróleo. ¿Por qué no? Y les pregunto a ustedes, les pregunto cuál es la Dejemos que realice su intervención a Gabriel Vargas y luego refuta a cualquier persona. Tenemos que darnos cuenta de que, si es verdad, yo no estoy en contra del turismo, estoy a favor del turismo, de la explotación también, pero tenemos que darnos cuenta cuál ha sido el ingreso, cuál es nuestro mayor ingreso, el petróleo o el turismo. Pero no solo nos vayamos al turismo, Gabriel. Tú bien sabes que como Ecuador poseemos grandes extensiones de terreno. El cacao, si bien es cierto, es una de nuestras grandes exportaciones, el camarón. ¿Y por qué no invertir en estos sectores estratégicos de la agricultura para permitir un desarrollo del país? No solo enfocarnos al petróleo. Si bien es cierto, esto como bien digo, puede ya decaer. Y luego, ¿cómo vamos a solo estar basados en el petróleo? ¿Por qué no invertimos en estos otros sectores estratégicos para poder desarrollar? Si bien es cierto, sabemos que el Ecuador ha invertido 870 millones de dólares en 1.233 proyectos, de los cuales la mayor parte ha sido para petroleras. ¿Por qué no esta inversión realizarlo en lo que, como tú dices, turismo, que no es mucho? En realidad, si vamos a ver fuentes de investigación, Si bien te tenemos planteas, lo que es propones invertir, eso se llama una etapa de transición, lo cual no se lleva ni de lógica. Y si es lo que hemos desarrollado en los últimos años, la explotación petrolera. Es así como yo me rijo a lo que dice Gabriel sobre aprovechar lo que ya hemos formado en los últimos años. Si bien es cierto, debemos Cedamos la palabra a Sofía. debemos inclinarnos a nuevas tecnologías como las energías renovables, el turismo, pero en la actualidad, ¿qué es lo que debemos hacer? Regirnos al sistema que estamos viviendo en este momento. Muy bien, considero que las intervenciones que ustedes han realizado nos han aportado en gran medida. Es por ello que vamos a continuar con la tercera pregunta. Continuamos con la tercera pregunta. En los inicios de la vida republicana, el Ecuador ha vivido dos periodos muy importantes en su historia. El primero a través de Gabriel García Moreno y su historia conservadora, y el segundo con Eloy Alfaro Delgado y su política liberal. ¿Cuál consideran ustedes que ha sido más importante para el Ecuador, considerando que Gabriel García Moreno impulsó la educación y Eloy Alfaro el comercio? Cedemos la pregunta a Darío Campos. Bueno, dentro de lo que refiere a esta pregunta, estoy de acuerdo al modelo de gobierno que tuvo Eloy Alfaro en cuanto a él promovió el comercio. Creo que fue se puede decir, una semillita que sembró, tal vez lo adoptó de alguna forma Rafael Correa en querer reactivar o reavivar la parte de lo que es el ferrocarril, lo cual fue lo principal fuente de comunicación entre la costa y la sierra. Es lo que Eloy Alfaro intentó hacer en esa época. Intentó hacerlo por medio del comercio, en donde pues había también, no únicamente estos trenes servían para el comercio, sino también para la carga. En cuanto a que los productos de la sierra igual se pudieron transportar a la costa y viceversa. Bueno, también en cuanto a esto, era un gobierno que no estaba tan de acuerdo a la religión, era un gobierno que era de cierta forma imparcial en cuanto a esto. Y es por eso que en ese entonces estuvo la gente religiosa en contra de dicho gobierno. Entonces, para mí es uno de los tipos de gobiernos mejores, es el de Eloy Alfaro. Muy bien, gracias por su intervención. ¿Desea realizar alguna objeción acerca de la pregunta? Bueno, yo voy a hablar acerca de lo que dice nuestro compañero, bueno, también acerca de que yo considero que el mejor gobierno que tal vez pudo tener, o sea, uno entre todos los gobernantes que ha habido, otro que nos llama a nosotros la atención es García Moreno. Y acerca de él nosotros sabemos que fue un gobierno estricto, hizo varias obras. Más que todo lo que yo rescato de él, la personalidad de él es su carácter fuerte, si bien es cierto que tal vez esto lo llevó a que sea que el poder lo ciegue y él intente a la gente hacerlo pensar de la manera que él quiere, no darles la libertad de expresión, pero quién sabe si ese modelo estuvo bien para el Ecuador, quién sabe qué sería nuestro Ecuador si ahora
se siguiera de esa manera, no directamente como lo plantean, ¿no? Sino como en otros países. Nosotros debemos tener en cuenta, en otros países se tiene implantada la pena de muerte, y esto él lo implantó aquí en nuestro país. ¿Quién sabe si así la gente tendría otra manera de pensar? ¿Quién sabe? Ahora solo nos quedamos con eso. ¿Quién sabe? Bueno, muy bien. De acuerdo a lo que tú defiendes de Gabriel García Moreno, si bien es cierto, debemos hacer énfasis también de que fue un gobierno de régimen conservador, fue el que dio paso a lo que es la constitución excluyente. Era, como tú bien decías, con un carácter tan fuerte, tan rígido, tan imponente, que hacía que los demás le tengan miedo y actúen por miedo. Lo que, a diferencia de nuestro gobernante, de expresidente Eloy Alfaro, él en cambio tiene un régimen liberal, que esto ha permitido la consolidación de un Estado nacional. Fue Eloy Alfaro quien colocó ciertos cimientos para que el Ecuador se fortalezca y de alguna manera sea un Estado unido, un Estado de unión en lo que es Ecuador. Gracias, Fernanda, Podemos por saber su tiempo. Sí, sin embargo, Gabriel García Moreno fue uno de los presidentes, por no decir quien llevó a Ecuador a la rienda correcta. ¿Cómo lo hizo? Sabemos que García Moreno fue una persona muy culta, muy ilustrada, que entendió la forma de pensar de las personas. Y de esa forma impuso varias leyes para que los ecuatorianos aprendan a actuar de la forma correcta. Además de que impulsó la educación, fue él quien fundó la Escuela Politécnica Nacional, quien era una persona religiosa, que también fue él quien construyó la Basílica del Voto Nacional, un símbolo de nuestra patria, además del Conservatorio de Música, la cárcel, el ex penal García Moreno también fue construido por él. Se puede decir que fue él quien trató de poner en orden a nuestro país. También tiene el aspecto negativo, que era una persona muy conservadora, muy mandona, se puede decir, lo que le llevó a tener varios enemigos, y también su forma de ser, su forma de llevar su vida personal fue eso lo que lo llevó a la tumba. Pero yo considero que gracias a él somos lo que somos hoy. Gracias, Sofía. Continuamos con la siguiente. Pero un minuto. Bueno, reforzando el comentario de mi compañera Sofía, yo también estoy de acuerdo con el gobierno de Gabriel García Moreno, debido a que él fomentó estrictamente la educación en nuestro país, y puesto, como sabremos, la educación a un país es el que da resultados no a corto plazo, sino a largo, y tal vez eso es lo que diferencia con el gobierno de Eloy Alfaro, que él fomentó el comercio. Pero si este comercio o estos réditos de dinero que fomenta el comercio no son bien administrados, se quedarán en esa ocasión, se quedaron en esa época. En cambio, una educación bien formada en la capital, donde fue el referente de la Escuela Politécnica Nacional, lo tenemos de fruto hasta ahora y será a continuación, porque la Politécnica Nacional es la que ha formado los primeros profesionales de excelencia que tiene el Ecuador. Retomando el comentario de nuestro compañero, pues bien, sí, la educación es la base de todo lo que sería el desarrollo, pero el comercio es lo que se ve para el desarrollo. Si después de la intervención del compañero, bueno, pues yo digo que pues bien, la educación es la base de toda, es como decir la semilla de un desarrollo, pero para la educación hace falta lo que es el dinero, el recurso económico, lo cual se viene por lo que es el comercio, el intercambio de productos, y eso es más para la base de la educación. Continuando con la siguiente pregunta a los panelistas. Desde el retorno de la democracia en 1979, el Ecuador ha vivido varios procesos políticos, unos buenos y otros malos. Para ustedes, ¿cuál ha sido el mejor periodo por el que ha pasado el país dentro del retorno
retorno a la democracia dentro de la economía, la política y la sociedad, considerando que la democracia es el derecho a elegir y ser elegido. ¿Quién toma la palabra? Bueno, para esto inicio yo en persona. Bueno, desde que se ha iniciado con el nuevo periodo de la democracia, en mi parecer, no ha tenido un buen escenario la democracia en nuestro país, ya que todas las elecciones presidenciales han sido cuestionadas y ha tenido irregularidades en los sufragios. Y todas estas presidencias, la mayoría de las presidencias, no han concluido correctamente sus periodos presidenciales. Y en la actualidad, lo que podemos ver con el periodo de Rafael Correa, quiso dar una luz de esperanza a lo que es la democracia al Ecuador, pero luego pero en la actualidad, con el periodo que podemos ver que fue de Rafael Correa, quiso apoderarse de todos los poderes del Estado, teniendo así que al final en la Constitución, teniendo la mayoría del poder, pudieron manejar las leyes a su favor, teniendo también una de sus partes que quiso formar o establecer la elección indefinida. Pero al final Rafael Correa salió de la presidencia y uno de sus brazos de derechos, que se podría decir, que fue Lenín Moreno, ahora presidente, ahora está en su contra, viendo las irregularidades que hubo en su presidencia. Bien, Sofía Las Luisa, ¿cuál es tu punto de vista acerca del gobierno de Rafael Correa, acerca de la democracia que quiso implementar en nuestro país? Bien, mi punto de vista sería que Rafael Correa, al inicio de su gobierno, pintó de cierto modo su forma de liderar. ¿Por qué? Porque convenció de tal modo a las personas para que se instituya una nueva constitución en el año 2008. Pero ¿qué sucedió después? Trató de modificarla, y es más, lo hizo en varios artículos, en varios puntos, a forma de lo que él consideraba sería mejor. Inclusive llegó a un punto en que quiso aprobar la reelección indefinida, lo cual no se dio. En cuanto al punto de la pregunta, yo diría que desde el retorno a la democracia no ha existido un resultado efectivo. ¿Por qué? Porque yo no le veo del punto en que exista un crecimiento de economía o político o social. Si bien es cierto, en el gobierno de Lucio Gutiérrez existió cierta estabilidad, como también en el gobierno de Correa también hubo varios puntos en el ámbito social que fue beneficioso, por lo cual yo no le vería un cierto periodo como el mejor. Gracias, Sofía, gracias por la intervención. Auguro tu crítica, Sofía. Si bien es cierto, el Ecuador ha tenido diversos periodos de gobierno desde el retorno a la democracia, desde 1979, y hemos podido notar que la mayoría han habido fraudes electorales en los cuales un presidente ha querido sí o sí de alguna manera liderar nuestro país. Es por ello que han habido fraudes electorales en los cuales ha estado siempre reñido y se ha enfocado a un solo presidente. En este caso pudimos determinar que considerando que desde 1979 Ecuador tuvo un retorno a la democracia, para mi criterio no ha habido un periodo en donde se haya respetado todo lo que es la democracia, debido a que cada uno de los gobiernos se encamina y se dirige solo a sus propios derechos, a su propio beneficio, porque ¿cómo podemos decir un gobierno que sea demócrata si quiere fomentar lo que es la elección indefinida? Entonces, para mi parecer, no
con respecto a lo que dice nuestra compañera Fernanda, es verdad, pero ella nos dice que ha habido un retorno desde esa época. No sé si de verdad se puede hablar de retorno a la democracia, ya que nuestro gobernante iba a ser Rolando Aguilera. Pero ¿qué pasó? Por X azares de la vida, falleció. ¿Y quién debía suceder en el poder? Rosalía Eterno. Y ella, por el simple hecho de ser mujer, no pudo estar. Y desde ahí los datos hablan por sí solos, ¿no? ¿Cuántos presidentes la han sucedido desde ese periodo? Llegamos al periodo de Rafael Correa, que si nos vamos al hecho de que el periodo tal vez habla de democracia. ¿Qué hizo él? Que tal vez comenzó con una buena idea, intentó hacer algo bueno por el país, sacarlo adelante, ¿no? Con una nueva forma de pensar. Tal vez él al final se cegó del poder, se dejó llevar. Las personas que estaban con él no le ayudaron. Gabriel, entonces para ti no hubo ningún retorno a la democracia. Para mi consideración. Tampoco había tenido tiranía. Bueno, considerando también que del retorno de la democracia, si hablamos desde 1979, o sea, yo considero que en cierta parte sí ayudó a los gobiernos, pero en cierta parte igual los gobiernos lo tomaron de mala forma, o no sé cómo podría decirlo, debido a que cada gobierno, o sea, hubo varias reformas de constituciones que fueron cambiando, no sé, a conveniencia de grupos políticos, a conveniencia de partidos, que eso no, en sí está mal porque, y es la última que tenemos, que espero ya no haya muchos cambios, ¿no? Como se podría decir en ciudadano, que o sea, prevalezca es un poco más a fondo la democracia, se vive un poco más a fondo la democracia aquí en Ecuador para tener mejores resultados a un futuro. Gracias por tu intervención, Ángel. Continuamos. Nuestra siguiente pregunta a los panelistas es: en el año 2000, el Ecuador sorprendió al mundo con la dolarización plena de su economía. Fue el primer país de América Latina que sacrificó oficialmente su moneda nacional e introdujo una extranjera. Esto bajo la presidencia de Yamil Maguad, quien después de ver cómo la inflación aumentaba considerablemente y la crisis de la economía ecuatoriana se veía venir con el disparo de la cotización del dólar al 67%, decidió que la dolarización era el camino. ¿Qué opinan ustedes de la dolarización después de llevar a varios años el país? Yo considero que en ese tiempo la decisión de Maguad fue acertada. No obstante, existieron varios sucesos lamentables como la crisis en los bancos, varios suicidios también. Es importante mencionar que mucha gente se sintió en una profunda depresión por lo que sucedió con la devaluación de nuestra moneda. Pero han pasado varios años y podemos ver que la crisis de la que estamos atravesando en este momento no se ha sentido como se podría haber sentido si en este momento nos manejáramos con el sucre. Si bien nosotros no nos estamos muriendo de hambre, como lo está sucediendo en Venezuela, en Cuba, en países que se han visto bastante afectados. Por ello, yo considero que la dolarización ha sido una ventaja para nuestro país. Si bien es cierto, tú dices que ha sido una ventaja, pero ¿dónde queda decir que el Ecuador es su propia moneda? Ahora para el Ecuador su única moneda es el dólar, y en caso de que este desapareciera o cambiara, el Ecuador solo tiene esa. ¿Qué pasa con la moneda nacional, con esa identidad del ser ecuatoriano? Pues bien, Fernanda, tú me dices que qué pasa con nuestra identidad. En respuesta a tu opinión, te puedo decir que el Ecuador en este momento no tendría más que morirnos de hambre. Y sí, es verdad, muchos países hermanos como Colombia, Perú tienen su propia moneda, y en el supuesto caso en el que en algún momento Estados Unidos de América decida retirar el beneficio de poder usar su moneda, pues la verdad yo no me quisiera imaginar en ese momento, porque se vería una crisis sumamente mucho peor inclusive de la que se venía en el año 2000. Gracias. Bueno, con respecto a eso,
mi contribución sería que Ecuador, si bien es cierto, si nosotros queremos buscar un causante de esto, fue un gobierno, quizás, de hecho fue un gobierno que fue incapaz de aceptar las cosas, de ver que pueden haber otras soluciones, que pudo afrontarlo de una mejor manera lo que se vino. Sí es verdad que se vino el fenómeno del Niño, terremotos, una escasez, la baja del barril de petróleo, pero quizás pudo afrontarlo de otra manera, no fue la única manera. Ecuador perdió algo que lo hacía un Estado, perdió su moneda nacional, algo que lo vuelve una identidad del Estado, algo que otros países tienen soles, etc. Para mí eso no fue algo tan beneficioso para el país. La dolarización, si bien es cierto, en ese momento nos sirvió, quizás nos sirvió para salir de ese momento del hoyo en el que se encontraba en el país. ¿Algo que decir, Fernanda? Además, se puede tomar en cuenta el hecho de salir de nuestro país con la dolarización es quitarle esa confianza a nuestra moneda, es quitarle esa confianza a las funciones que podría haber hecho el Estado en ese momento para ahora no volver a caer en crisis. Entonces ahora está bien, con la moneda estadounidense, que es el dólar, y estamos en la misma crisis, y si volvemos a quedar en la misma crisis, regresaríamos a nuestra moneda nacional. Pero bueno, dentro de esto, en cuanto corresponde a este tema, pues creo que con la dolarización Ecuador sí se levantó de alguna forma. Como bien dice Gabriel, fue únicamente en este momento, creo que hasta ahora, porque es como una atracción el dólar. Ahora el dólar es una moneda que está sobre, su valor está sobre algunas monedas de algunos países de acá de América. Es por eso que acá se ha vuelto, como quien se dice a los venezolanos, es un Estados Unidos chiquito, ahorita Ecuador. ¿Por qué? Es porque le atrae la moneda, no se van a otros países, es porque el dólar es el que nos ha levantado de alguna forma a nuestro país. Es por eso que antes hacemos comparación de, si bien es cierto, nuestra moneda de Ecuador no se tenía en comparación al dólar tanto valor, pero en cuanto a identidad, cabe recalcar que sería bueno que cada país tenga, ¿no? Obviamente, pero nuestra moneda, se puede decir ahora ya que es el dólar, sí ha ayudado en gran parte a la economía nacional, debido Bien, a se le que... termina el tiempo, Darío. Continuamos. Bueno, aportando igual a este tema, yo quisiera hacer una retrospectiva un poco años atrás, que también fue la influencia de una mala administración desde la época de la explotación petrolera que tuvo nuestro país, debido a que, como bueno, los números de la historia daban a conocer, debido a que no se fomentó, digamos así, un colchón económico para afrontar tal vez alguna crisis, y esto conllevó desde el gobierno, no sé, si no recuerdo, 1968, cuando tuvo el auge ya el petróleo de nuestro Ecuador. O sea, hubo un gasto público excesivo, que eso digo que impidió, o sea, que los gobiernos o la parte económica de nuestro país ahorre para tal vez una circunstancia que pudo haber servido, como bien lo dijo Gabriel, en la época que tuvimos justo fue para mal andar de nuestro país o por mala suerte, fue el terremoto, fue el fenómeno del Niño y sí la inflación. Entonces pienso que también conlleva mucho más antes, no solamente culpar tal vez al gobierno que estuvo en la actualidad, que fue en esa época de Yamil Maguad. Ahora, si bien es cierto, las cosas se dieron así, la dolarización ya ahora se vive en nuestro país, pero también, ya vemos desde otro sentido que, nos ayuda, como bien dice, nos ayuda a tener una atracción de inversión extranjera. Gracias, te agradecemos por tu intervención. Bueno, nuestra última pregunta es la siguiente. Después de conocer que en Argentina gobierna un presidente de derecha como Mauricio Macri, en Chile se acaban de llevar las elecciones presidenciales en donde el conservador Sebastián Piñera fue el ganador. En Brasil se ratificó la sentencia del líder del Partido de los Trabajadores, Ignacio Lula da Silva. En Ecuador también se ha sentenciado al ex vicepresidente de Corriente Socialista, Jorge Glass, y en Colombia y México, Paraguay y Brasil se elige presidente este año. ¿Qué piensan ustedes acerca de la geopolítica latinoamericana hoy en día?
Bueno, si bien es cierto, la geopolítica engloba todo lo que pasa a nivel mundial, pero en Latinoamérica se puede decir que el intento que más ha sido el que transforma la geopolítica latinoamericana es cómo Venezuela, Colombia, Brasil y Argentina, debido a su manera de gobernar, a su manera de introducir el capitalismo hacia estos países, estas inversiones que han permitido el desarrollo no solo económico, sino como personas, como un pueblo, como un gobierno, que permite que cada uno de ellos vayan a diario desarrollándose de manera en la agricultura, en el turismo y, como no, en las transnacionales como es en nuestro país, que está dando énfasis en lo que es el cambio de la geopolítica en Latinoamérica. Gracias, Fernanda. Podemos tomar en retrospectiva también que antes toda Sudamérica era de un régimen socialista, pensando que nos iba a ir bien como otros países grandes como Rusia, que son extremos socialistas, pero nunca se tomó en cuenta que nosotros no somos países grandes, que no estamos bien implantados con una buena maquinaria, no tenemos tecnología de auge, siempre va a haber una depreciación del Producto Nacional. Por eso es que alrededor de que a estos países que han tomado esta senda no les ha ido bien, por eso ahora se toma un poco más lo que es el gobierno de derecha. Eso es mi consideración. En mi opinión, en cuanto a lo expuesto por Gabriel, yo considero que la geopolítica en Latinoamérica en años anteriores se ha visto enfocada al sistema socialista, como lo dijiste, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Hemos sido testigos de lo que ha pasado con el exmandatario de Brasil, Lula da Silva, y nuestro ex vicepresidente Jorge Glass. Yo me refiero más a qué es lo que está pasando ahora con la gente. La gente está tratando de elegir un mandatario con una diferente mentalidad y creencias. Es por ello que posiblemente en las elecciones que se vienen en países como Colombia, veremos que los líderes elegidos serán capitalistas. ¿Por qué? Porque hemos visto todo lo que ha pasado en los últimos años. Entonces yo creo que estamos en una época de transición en cuanto a la geopolítica en Latinoamérica, posiblemente con el sueño de que las cosas mejoren a futuro. Con respecto a ese tema, igual les quiero contar un poco acerca de esto del capitalismo. Como bien es cierto, el capitalismo en sí nos ayuda a la inversión extranjera, y es por ello que tal vez Latinoamérica, o sea, los países latinoamericanos optan ya por este tipo de gobierno, como ya es el caso de Colombia, Argentina, Chile y, bueno, a futuro tal vez sea Ecuador, con el objetivo de incentivar la inyección de economía extranjera para ayudar a la economía de nuestro Ecuador. Bueno, y dentro de esto también pues está dando algunas, se puede decir, discrepancia entre varios gobiernos, en que muchos de ellos continúan con este tipo de gobierno, se puede decir, ya antiguo, y que actualmente lo están llevando de varios países de nuestra región, pues existe una desunión en cuanto a la integración regional. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que muchos de ellos, como les dije al inicio, no comparten lo que el otro país está haciendo, dentro de lo cual existen también acuerdos, como sabemos, entre los países, varios acuerdos y firmas que realizan entre ellos. Entonces, para varios de ellos no les parece lo que el otro país lo está realizando. En cuanto al modelo pues, que está adoptando ahora, como concuerdo con casi todos los compañeros, que es el modelo capitalista, en cuanto pues están realizando ya varias, se puede decir, firmas con varias empresas ya multinacionales y empresas grandes, como es pues, por ejemplo, Argentina, Chile lo ha realizado, y espero que en algún momento también Ecuador lo realice de esta forma y se convierta de esta forma se pueda salir un poco de la crisis adoptando esta forma de gobierno. En esa parte de la geopolítica, en lo que se ve en Latinoamérica, en Sudamérica, se puede notar que se van a ver bastantes cambios, ya que todos los gobiernos están optando por una manera diferente de gobierno. Y esto ha sido
en base a lo que se ha visto con países que han entrado en crisis, como lo que es Venezuela. País que de pasar a ser una potencia mundial ha caído. Entonces, creo que los demás países, los demás gobiernos, para no caer en esta forma, igual que Venezuela, van a buscar un cambio en su forma de gobernar y en su forma de producción.